La Biblia pinta un retrato inquietantemente cautivador de Lucifer, un ser una vez bañado en gloria divina, cuya historia es a la vez inspiradora y profundamente trágica. Alguna vez reverenciado como uno de los seres más exaltados del cielo, Lucifer poseía poderes extraordinarios y ocupaba una posición de honor incomparable entre los ángeles. Pero, ¿qué podría llevar a un ser tan magnífico, adornado con gloria divina, a rebelarse contra el mismo Dios que lo creó? En esta exploración, profundizaremos en las 9 habilidades asombrosas otorgadas a Lucifer antes de su caída. Poderes que revelan no solo su brillo sin igual, sino también el misterio de su traición final. Prepárate para descubrir los secretos de un ser cuya historia sigue resonando a lo largo de la eternidad. 9. Posición de alta autoridad. Lucifer, conocido más tarde como Satanás, ocupaba una posición extraordinariamente alta en el cielo antes de su rebelión contra Dios. Según la Biblia, particularmente en pasajes como Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-17, el estatus de Lucifer era incomparable entre los ángeles. Es descrito como un querubín protector, un título que significa inmenso honor, responsabilidad y confianza otorgada por Dios. Este rol lo colocaba en una posición de liderazgo, donde no solo estaba cerca de Dios, sino que también tenía la tarea de proteger espacios sagrados y asegurar la armonía en el cielo. Su nombre, Lucifer, que significa portador de luz o estrella de la mañana, refleja su brillantez y naturaleza excepcional. Isaías 14:12 lo destaca como el Hijo del Alba, subrayando su resplandor y significado. Ezequiel 28 horas y 14 minutos brinda más información sobre sus deberes, describiéndolo como un querubín ungido que se movía entre las piedras de fuego, una frase que simboliza la proximidad a la santa presencia de Dios. Las responsabilidades de Lucifer se extendían a liderar y guiar a otros ángeles, mantener el orden divino y ser un reflejo de la gloria de Dios. Su rebelión no fue solo un acto de desafío, sino una profunda traición a la confianza y el honor que Dios le había otorgado. Esta caída trágica subraya los peligros del orgullo y el mal uso de la autoridad, transformando a Lucifer de guardián de la gloria de Dios en un adversario del divino. 8. Belleza y perfección. La creación de Lucifer como un ser de belleza y perfección incomparables lo distingue como una de las obras más magníficas de Dios. Ezequiel 28 horas y 12 minutos lo describe como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, enfatizando su naturaleza impecable y el extraordinario cuidado que Dios puso al crearlo. Este título, sello de la perfección, sugiere que Lucifer era el ejemplo supremo del arte divino, una obra maestra que encarnaba el pináculo del poder creativo de Dios. Su belleza no era meramente superficial, simbolizaba la pureza y la santidad que definían su naturaleza original. La apariencia física de Lucifer irradiaba un esplendor que inspiraba asombro entre el ejército celestial. Adornado con piedras y gemas preciosas, como se describe en Ezequiel 28 horas y 13 minutos, su presencia reflejaba el resplandor de la gloria divina. Su perfección se extendía más allá de su apariencia a su carácter y habilidades, convirtiéndolo en una figura de admiración y reverencia entre los ángeles. Sin embargo, esta extraordinaria belleza se convirtió en una bendición y una maldición. La admiración y el respeto que recibía comenzaron a inflar su sentido de autoestima. En lugar de dirigir la gloria de vuelta a Dios, como fue creado para hacerlo, Lucifer comenzó a enorgullecerse de sus propios atributos. Ezequiel 28 horas y 17 minutos declara explícitamente que su corazón se llenó de orgullo a causa de su belleza, y que corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Esta trágica ironía, donde las cualidades diseñadas para glorificar a Dios se convirtieron en herramientas de autodestrucción, resalta las profundas consecuencias de mal usar los dones divinos. La historia de Lucifer sirve como una advertencia sobre los peligros de la vanidad y la importancia de la humildad al reconocer que todos los dones y talentos provienen de Dios. 7. Sabiduría. Entre los muchos dones extraordinarios que poseía Lucifer, su inmensa sabiduría se destaca como uno de los más notables. Ezequiel 28 horas y 12 minutos se refiere a él como lleno de sabiduría, subrayando su destreza intelectual y espiritual. Esta sabiduría no se limitaba al conocimiento de hechos, sino que abarcaba un entendimiento profundo, percepción e intuición, permitiéndole comprender los intrincados misterios de la creación de Dios. La sabiduría de Lucifer le permitía comprender el funcionamiento complejo del reino celestial, incluidas las leyes y principios que gobernaban el orden divino. Era una figura de confianza entre los ángeles, cuyo consejo y guía eran altamente valorados. Sin embargo, con el tiempo, su sabiduría también se convirtió en una fuente de orgullo. Lucifer comenzó a ver su inteligencia como un signo de superioridad, en lugar de un don para servir a otros. Este engaño personal lo llevó a creer que podía rivalizar con el mismo Dios. Su historia subraya los peligros de malinterpretar los dones divinos como herramientas para la autoexaltación, en lugar de usarlos para el propósito para el que fueron otorgados. 6. Habilidades musicales.
Uno de los aspectos más fascinantes del papel original de Lucifer en el cielo fue su profunda conexión con la música y la adoración. La Biblia, particularmente en Ezequiel 28 horas y 13 minutos, menciona que estaba adornado con panderos y flautas, instrumentos musicales, lo que sugiere que la música era una parte intrínseca de su ser. Esta descripción presenta a Lucifer como una figura profundamente asociada con la armonía, la melodía y la expresión de la adoración divina. Sus habilidades musicales no eran meramente un talento, sino una parte fundamental de su identidad, diseñadas para glorificar a Dios y liderar el coro celestial en adoración. Como líder de la adoración, Lucifer desempeñaba un papel central en la unión del ejército angelical en canciones de alabanza. La música, en el contexto bíblico, simboliza belleza, orden y una conexión profunda con lo divino. Su papel en la música elevó su estatus, haciéndolo una figura clave en la expresión de la gloria de Dios a través del sonido armonioso. Sin embargo, este don único, como sus otros atributos, se convirtió en una fuente de orgullo. Con el tiempo, Lucifer comenzó a ver su talento musical como un reflejo de su propia grandeza, en lugar de una herramienta para glorificar a Dios. El respeto y la admiración que recibía por sus habilidades alimentaron su creciente arrogancia, llevándolo a desear adoración para sí mismo. En lugar de dirigir la alabanza a Dios, buscó elevar su propio estatus, viendo sus dones como evidencia de su superioridad. Esta mala utilización de sus talentos musicales marcó un trágico punto de inflexión en su historia. Los dones destinados a reflejar la gloria divina se convirtieron en instrumentos de rebelión, simbolizando su transición de la humildad a la autoexaltación. La caída de Lucifer nos recuerda la responsabilidad que conlleva poseer talentos extraordinarios y la importancia de usarlos para su propósito original. 5. Luz radiante. El nombre de Lucifer, que significa portador de luz o estrella de la mañana, refleja su relación única con la luz y el resplandor, tanto literal como simbólicamente. En su estado original, Lucifer era un ser radiante creado para brillar con la gloria de Dios. Esta radiancia no era meramente física, sino también una representación de su pureza espiritual, santidad y el favor divino que disfrutaba. Su presencia iluminaba el reino celestial, sirviendo como testimonio del poder y la majestad creativa de Dios. La luz en la Biblia a menudo simboliza verdad, santidad y la presencia de Dios, y como portador de luz, Lucifer era un recipiente a través del cual se reflejaba la luz divina. Su brillantez servía como un recordatorio constante de la gloria de Dios, inspirando adoración y reverencia entre los ángeles. El papel de Lucifer como portador de luz era central a su identidad y propósito, lo que hace que su eventual caída en la oscuridad sea aún más trágica. Su transformación de un ser de luz a uno asociado con la oscuridad y el engaño simboliza las profundas consecuencias de su rebelión. Esta pérdida no solo fue una pérdida de su brillo físico, sino también un reflejo de la corrupción moral y espiritual que resultó de su orgullo. La historia de Lucifer como portador de luz ilustra el equilibrio delicado entre usar los dones para glorificar a Dios y la tentación de mal usarlos para la autoexaltación. 4. Presencia en el jardín del Edén. La presencia de Lucifer en el jardín del Edén, como se describe en Ezequiel 28 horas y 13 minutos, resalta su importancia en la creación de Dios antes de su caída. El jardín del Edén era un lugar de perfección y belleza, representando la armonía y el esplendor del diseño de Dios. El papel de Lucifer en el jardín subraya su alto estatus y su importancia en el plan divino. Adornado con piedras preciosas y gemas, según lo detallado en Ezequiel, su apariencia era majestuosa, reflejando su posición exaltada. Su presencia en el jardín simbolizaba su rol como guardián y cuidador, encargado de responsabilidades que requerían sabiduría, belleza y autoridad. Sin embargo, su conocimiento íntimo del jardín también jugó un papel en su posterior rebelión. Esta familiaridad le permitió manipular y engañar a Adán y Eva, lo que llevó a la caída de la humanidad. El serpiente en Génesis 3 a menudo se asocia con Lucifer, conectando aún más su presencia en el Edén con su transición de guardián del orden divino a adversario de Dios. Sus acciones en el jardín marcan un punto de inflexión en su historia, mostrando su descenso de un ser de luz y honor a uno de engaño y destrucción. 3. Acceso a la presencia de Dios. La proximidad de Lucifer a Dios era uno de sus dones más únicos y privilegiados. Ezequiel 28 horas y 14 minutos lo describe como alguien que se movía entre las piedras de fuego, una frase poética que simboliza cercanía a la santa presencia de Dios. Este acceso no se otorgaba a todos los ángeles, lo que hacía que la posición de Lucifer fuera excepcional y un indicativo de la inmensa confianza y honor que Dios le otorgaba. Estar cerca de la presencia de Dios significaba que Lucifer tenía una visión directa de la gloria, sabiduría y poder divino. Esta relación íntima le permitió desempeñar un papel clave en la adoración y el orden del cielo, reflejando la luz de Dios y sirviendo como ejemplo para otros ángeles. Sin embargo, esta cercanía también hizo que su rebelión fuera aún más devastadora.
Su decisión de volverse contra Dios no fue un simple acto de desobediencia, sino una traición a la confianza y la relación que tenía con el Creador. 2. Libre albedrío. Lucifer, al igual que todos los ángeles, fue creado con el don del libre albedrío, lo que le permitió tomar sus propias decisiones en lugar de estar programado para obedecer automáticamente. Este regalo es una característica profunda de la creación, ya que permite a los seres elegir amar y servir a Dios por voluntad propia. Lucifer inicialmente usó su libre albedrío para cumplir con su propósito divino, actuando como un querubín guardián y líder de adoración. Sin embargo, este don también conlleva una gran responsabilidad, ya que la libertad de elección incluye el potencial tanto para el bien como para el mal. La historia de Lucifer es un ejemplo trágico de las consecuencias de mal utilizar esta libertad. Tomó la decisión deliberada de rebelarse contra Dios, impulsado por el orgullo y el deseo de poder. Esta decisión no fue un simple error momentáneo, sino un acto calculado de desafío, destacando los peligros de la autoexaltación. El libre albedrío que le había sido dado para glorificar a Dios se convirtió en el vehículo para su caída. La caída de Lucifer sirve como un recordatorio del peso del libre albedrío y la importancia de tomar decisiones que se alineen con la voluntad de Dios. Su historia nos enseña que, aunque el libre albedrío es un don precioso, viene con la responsabilidad de usarlo sabiamente, y que las consecuencias de elegir mal pueden ser devastadoras. 1. Influencia espiritual. La influencia espiritual de Lucifer fue uno de sus atributos más significativos y poderosos. Como líder entre los ángeles, era admirado y respetado, lo que le otorgaba la capacidad de inspirar y guiar a otros. Apocalipsis 12:4 revela que Lucifer persuadió a un tercio de los ángeles para unirse a su rebelión contra Dios, demostrando su notable carisma y habilidades persuasivas. Originalmente, esta influencia estaba destinada a mantener el orden divino, liderando al ejército angelical en adoración y servicio a Dios. Sin embargo, Lucifer mal utilizó este don, usando su influencia para sembrar discordia y rebelión. La capacidad de liderar a otros en un acto tan significativo como la rebelión celestial resalta los peligros de mal utilizar el poder y la autoridad. La caída de estos ángeles, junto con Lucifer, muestra las consecuencias de seguir un liderazgo corrupto y las profundas ramificaciones del orgullo y la ambición. La historia de Lucifer subraya la gran responsabilidad que conlleva el liderazgo. El impacto de su influencia mal utilizada sirve como una advertencia sobre la importancia de usar la autoridad para el bien y no para la ganancia personal. Reflexión final. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. La historia de Lucifer nos recuerda los peligros del orgullo, el mal uso de los dones divinos y la importancia de la humildad y la obediencia a Dios. Que estas reflexiones profundicen tu fe y te inspiren a reconocer la grandeza del poder y el amor de Dios. No olvides compartir estos aprendizajes con otros, y recuerda siempre buscar la guía divina en tus propios dones y talentos. Dios te bendiga.